Si ya tiene Filipenses capítulo 1 del 12 al 26, leamos la palabra del Señor que dice así: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Vemos entonces, hermanos, de que el apóstol Pablo estaba preso en Roma, y para que podamos entender el contexto, el mensaje de este pasaje, el estudio, vamos a ver ese contexto, hermanos. Pablo estaba preso en Roma y él había sido puesto en prisión por haber predicado el evangelio en Jerusalén. Y los judíos en Jerusalén pedían su ejecución porque ellos estaban en contra de lo que es el evangelio. Pero Pablo apeló a su ciudadanía como ciudadano romano para ser juzgado no por los judíos, sino que por el César. Porque si él era juzgado por los judíos, entonces lo iban a asesinar. Pero él se apegó, se arropó por medio de esta ley que era para todo ciudadano romano. Así fue como a él, una vez que él apeló al César, fue trasladado como preso romano hasta Roma para ser juzgado así por el emperador. Y mientras él estaba preso en Roma, Pablo escribió esta carta para la iglesia de los filipenses. En esta carta, Pablo les expresa a ellos sus circunstancias, las cuales pues son verdaderamente adversas, ya que él no solo está preso de una forma física, sino que está experimentando el rechazo, envidia y rivalidad de parte de otros cristianos, hermanos. Esto es lo que está experimentando el apóstol Pablo, de otros que decían llamarse cristianos, hermanos. Ahora, estas personas que se consideraban cristianos lo miraban a él como una amenaza a sus ambiciones personales, porque estas personas no querían que Pablo predicara el evangelio tal y como se lo había dado el Señor Jesucristo. Ellos no querían esto. Ellos querían utilizar el evangelio de acuerdo a sus conveniencias. Y entonces podríamos decir que en un lenguaje coloquial que a Pablo le estaba lloviendo sobre mojado. Porque él no solamente estaba preso, sino que también estaba sintiendo el rechazo por estas personas que se consideraban cristianos también y que estaban predicando también el mensaje del evangelio. O sea que la condición del apóstol Pablo era el producto de su amor por Cristo, pero su entorno no era exactamente lo que todo cristiano pues esperaría. O sea que las expectativas, hermanos, de cualquier cristiano que sirve al Señor serían de que Cristo diera protección a sus vidas. O sea que por el hecho de que somos cristianos y que servimos al Señor, eso implica que el Señor debe de protegernos, darnos todo lo que necesitamos, proveer para no sufrir en todo lo que nosotros podamos experimentar. Parece que Pablo entonces estaba pasando una realidad muy diferente a lo que cualquier otro cristiano esperaba. Pablo estaba entonces destinado a sufrir
cada vez que él compartía el mensaje del Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esto, cuántos de ustedes han tenido esta mentalidad, que de repente ustedes dicen, bueno, recibo a Cristo, ahora yo soy una nueva criatura, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, ahora no tengo nada que temer, ahora yo puedo vivir tranquilo de que mi vida está en sus manos. Si usted está pensando en eso, está en lo correcto. Nuestras vidas están en las manos del Señor, pero esto no garantiza de que nosotros tengamos la protección completa en este mundo ante tal vez los ataques de todas las huestes de maldad. No, el Señor nunca nos aseguró, nos prometió de que en todo lo que habría de suceder nos iba a ser bueno. Al contrario, recuerden lo que el Señor le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan: en el mundo tenéis que aflicción. Y lo único que le dice el Señor a sus discípulos es esto: pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y ahora, pensando en esto, ¿cómo se sentiría usted estando en las circunstancias que Pablo estaba? ¿Qué pasaría al ver que entre más obediente y fiel ustedes al Señor, más sufre? Tal vez yo estoy diciendo cosas de que ya están pasando en su vida. Y tal vez usted está diciendo, está con una sonrisa en su cara: bueno, hermano, si supiera el pastor de que yo ya estoy pasando, he pasado y sigo pasando esta circunstancia. Pero ¿qué tal si usted no lo ha experimentado? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría desilusionado? ¿Se sentiría frustrado? ¿Se sentiría decepcionado del Señor? Y esto no es nada nuevo, hermanos. A través de mi vida he visto personas que dicen haber recibido al Señor como su Salvador, y cuando ven que las cosas no van bien, que tienen más lucha, más pruebas, más ataques, se alejan del Evangelio porque no pueden soportar esas pruebas. Y estas personas se preguntan: bueno, Señor, si te estoy sirviendo fielmente, ¿por qué permitís que sufra? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted eso? Señor, entre más fiel, entre más obediente te quiero ser, más vienen los ataques de Satanás, más me veo yo rodeado por pruebas, por aflicciones, por luchas. Y sabe, cuando uno entra en esa decepción, en ese desencanto, y uno comienza a tener dudas, es porque tal vez hemos recibido nosotros el mensaje erróneo del significado de la vida de Cristo. Sí, eso puede suceder. Cuando un maestro, un pastor, un predicador nos enseña que la vida en Cristo es de victoria y prosperidad material y física, hay un problema. No está dando el mensaje correcto. No entiende que esa victoria y prosperidad que el Señor nos promete es espiritual. Es basado en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva que el Señor ha de construir para todos sus escogidos, para todos los salvos. Y es ahí donde está nuestra esperanza. No está en lo que nosotros podamos disfrutar en esta tierra. Porque lo que nosotros disfrutamos, hermano, es pasajero. Lo que nosotros pasamos en esta tierra, sean de bendiciones, de gozo, pero también de aflicción, son pasajeros. Eso no tiene nada que ver con lo que hemos de disfrutar cuando estemos viviendo en Cristo por siempre, como lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas a los tesalonicenses. Pero vamos a ver entonces cuáles fueron esos resultados de las circunstancias en la vida de Pablo. Necesitamos entender y ver estas circunstancias y cómo él pudo lidiar con esas circunstancias. Primero podemos ver de que el Evangelio avanza más en medio de las dificultades. Esto es lo primero que experimentó Pablo, que en medio de las dificultades el Evangelio avanza cada vez más. Por eso dice en el versículo 12: y quiero que sepáis, hermanos,
que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Entendemos entonces que Pablo estaba en arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? De que él estaba encerrado en una casa particular, no estaba en la cárcel, sino que lo habían puesto en un arresto domiciliario. Él estaba pagando la renta de esa casa para poder estar allí encarcelado y poder tener, vamos a decir, cierta libertad de compartir el Evangelio. Entonces, él estaba vigilado por 4 guardias del pretorio. ¿Y qué es el pretorio? Es como quien dice el cuerpo de seguridad presidencial en estos tiempos. Es el cuerpo de inteligencia, por así decirlo. O sea, de que el apóstol Pablo estaba resguardado por soldados que servían directamente al emperador. Y estos guardias del pretorio eran 4 y durante el día estos eran cambiados, rotados cada 4 horas. O sea que en las 24 horas del día se cambiaba esa guardia 6 veces. Y cada 4 horas, cuando hacían las rotaciones, significaba que Pablo podía interactuar con 4 soldados diferentes cada 4 horas. O sea, esto se puede poner de que Pablo tenía la oportunidad de compartir el Evangelio las 24 horas del día por un soldado cada hora. Él podía compartir el Evangelio con 24 soldados al día. Y las implicaciones de compartir el Evangelio con Pablo, con estos soldados, eran extensas, eran grandes. Esto implicaba que 24 personas en el día recibían el Evangelio y ellos, si recibían a Cristo, ellos también tenían la oportunidad de compartir el Evangelio con otros soldados más. Entonces vemos que significa que Pablo tenía esta oportunidad y sin salir de prisión. Pablo no necesitaba salir de prisión para compartir el Evangelio. O sea que más personas recibían el mensaje de salvación. Y por eso es lo que dice él en el versículo 13 de Filipenses 1. Vean lo que dice. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es impresionante. El apóstol Pablo está diciendo, hey, no solamente la guardia pretoriana, o sea, la guardia del César, del emperador, está recibiendo a Cristo, sino que muchas personas más están recibiendo también el Evangelio. Hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta o ha evaluado esto, pero estamos en circunstancias muy adversas a nuestra salud física. Estamos pensando que tenemos limitación para funcionar libremente en nuestro entorno. Sentimos la oposición y el rechazo, ya sea a nivel personal o a nivel espiritual. Sí, porque esto redunda en rechazo, hermanos, de mucha índole, de muchas formas. Pero Pablo nos da un ejemplo de cómo estas circunstancias pueden y deberían ser usadas para la causa de Cristo, para la causa del Evangelio, para el engrandecimiento del reino de Dios. Por eso dice, continuamos leyendo en el versículo 14 en adelante, dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Podemos ver eso, ¿cómo lo podemos en otras palabras? Hey, a través de mi testimonio, por lo que yo estoy pasando, y ven ellos de que yo no desperdicio ni una oportunidad, esto les da valor a ellos para también compartir el Evangelio sin miedo. En otras palabras están diciendo, hey, Pablo está encarcelado. Y Pablo está encarcelado y está vigilado por soldados pretorianos, que estos no les tiembla la mano para matar a nadie. Y aún así, él no desperdicia la oportunidad para compartir con ellos el Evangelio. ¡Wow! Y nosotros que estamos en libertad, ¿qué pasó? ¡Hey! Nosotros también lo tenemos que hacer. Nosotros lo debemos de hacer. Miren el testimonio de Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vean mi testimonio, y por el testimonio de él, otros hermanos se llenaban de valor para hablar la palabra de Dios sin temor, dice. Sin temor.
Algunos, dice, a la verdad, predican a Cristo, aún por envidias y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces vemos, hermanos, en este pasaje que nuestro testimonio motiva a nuestros hermanos en Cristo a compartir el Evangelio. Sí, hermanos, pensemos en esto. Su testimonio puede ser de gran estímulo, de gran ánimo, de gran motivación para otros hermanos en Cristo, que también ellos compartan el Evangelio, proclamen las verdades eternas de Cristo Jesús. Y eso es lo que la palabra nos dice. Pablo no se enfocó en su condición, ni sintió lástima de él mismo. Él no se puso a decir, bueno, ya estoy aquí en la cárcel, pues ni modo, ya estoy acabado, ya sé que no tengo chance de salir, y pues a esperar aquí que el Señor, cuando Él me lleve. Y yo no sé, hermanos, podemos ponerlo en contexto con nuestras vidas. Podemos ponerlo en contexto de nuestra edad. Bueno, yo ya tengo 75, 80 años, ¿qué puedo hacer? Yo ya solo estoy, pues, no puedo hacer nada, no puedo estar activo. Al contrario, si usted tiene muchos años en el Evangelio, el Señor le ha dado experiencias. El Señor le ha dado sabiduría. El Señor le ha dado esa capacidad para que usted también sea mentor o mentora de otros cristianos que vienen detrás de usted, para poder ayudarlos a ese crecimiento, a animarlos, a empoderarlos, para que sin temor ellos puedan también ser colaboradores de Cristo a través del Evangelio. Pablo no se sintió con lástima. También otros pueden decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? No soy una persona elocuente en mis palabras. Recuerde, esas fueron las mismas palabras que utilizó Moisés. Eso es lo mismo que utilizó Moisés. Moisés era un tartamudo. Era tal vez un hombre introvertido. Pero el Señor, cuando vio que Moisés le estaba poniendo todas estas trabas, excusas, el Señor dice que se encendió su ira. Y al final el Señor le dijo, hey, ahí está tu hermano. El Señor nos da herramientas, hermanos, para que nosotros podamos llevar a cabo su voluntad, que es santa y perfecta. Y nosotros como cristianos, lo podemos hacer, hermanos. En la mente de Pablo, estaba presente ese llamado y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para darle perdón y vida eterna. El apóstol Pablo estaba en su mente estaba viva esa imagen del sacrificio de Cristo. En su mente estaba palpable ese momento cuando el Señor lo confrontó en el camino a Damasco. Y la actitud de Pablo, por razón de que él no tenía corta la memoria, porque él recordaba el sacrificio de Cristo por él y su llamado, él estaba motivado y motivaba a sus hermanos en Cristo para compartir este evangelio. Y usted recuerde, hermano, hermana, hay muchas formas en que podemos ser útiles para proclamar a Cristo. Y las redes sociales son una de muchas herramientas que podemos utilizar. Lo que estoy yo haciendo ahorita, hermanos. Hay muchas formas que nosotros podemos conectarnos. Pero el obstáculo, puede ser que no lo vemos así, o no nos sentimos cómodos expresando quiénes realmente somos nosotros en Cristo, y no queremos que nuestros amigos pues nos vean de una forma diferente. O puede ser porque usted no quiere ocasionar tensión o distanciamiento entre sus amigos en las redes sociales. Sin embargo, al igual que el apóstol Pablo, nosotros debemos estar motivados, hermanos, a hablar de nuestras experiencias como cristianos. Debemos de estar motivados, hermanos. Debemos estar motivados de saber de que Cristo Jesús murió en la cruz por usted. Sí, Él murió por usted. Necesitamos nosotros compartir lo que verdaderamente hemos recibido a través de ese sacrificio.
Y esa es la conclusión que hace Pablo sobre esta situación en que él está en este pasaje. Pablo nos dice que como cristianos podemos encontrar regocijo al compartir nuestra fe con los demás. Nosotros, usted y yo, podemos encontrar regocijo al compartir nuestra fe con los demás. El versículo 18 lo dice. Entonces, ¿qué? Pablo, después de dar describir todo lo que sus circunstancias, todo el rechazo, todas las restricciones que él tiene, él se hace la pregunta, entonces ¿qué? Al fin ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué hago yo con esto? Bueno, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, ya sea por el rechazo que estas personas tienen o por el deseo que ellas tienen, dice, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y sí, me regocijaré. Pablo sabe que su testimonio tiene un gran impacto en las personas. Y ya sea por fingimiento o por verdad, dice, Cristo es proclamado. El testimonio de Pablo hace que las personas hablen de Cristo, proclamen el evangelio de Cristo. Y yo no sé, vea, en estos, a través del tiempo, usted ha experimentado eso. Hay personas que verdaderamente, cuando escuchan una verdad eterna en el evangelio, tratan ellos de contrarrestar, de debatir las verdades. Y eso lleva a conversaciones que verdaderamente exponen el evangelio. Y otras veces lo va a hacer porque personas quieren conocer más auténticamente de lo que es Cristo y lo que implica su sacrificio. Y dicen, y quieren escuchar. Y el apóstol Pablo dice que se regocija en eso y se va a regocijar de que a raíz de su testimonio, Cristo es proclamado. Hermanos, piensen en ese momento en que entendieron ustedes el significado de su salvación, hermanos. Piense en su condición espiritual cuando usted se dio cuenta de que usted merecía el castigo eterno. Piense cuando usted, en lo que el sacrificio de Cristo hizo por usted al librarlo de ese tormento eterno. Recuerde esto, que venga a su memoria. Piense en esto. ¿No debería usted entonces ser motivado para proclamar y compartir en las redes sociales, por lo menos en este tiempo de distanciamiento, por lo menos en las redes sociales, hermano, el mensaje que puede cambiar radicalmente la vida de sus amigos y de sus familiares? Piensen esto. Esta es una gran herramienta en estos momentos, hermanos. Esta herramienta nos puede dar satisfacción y regocijo de que Cristo está siendo proclamado. Pablo lo hizo, hermanos. Y muchos de esos soldados romanos recibieron salvación. Y esos mismos soldados lo compartieron ese evangelio con otros. Y Pablo en eso se regocijaba. Pablo no estaba viendo su condición de aislamiento. Pablo no estaba viendo de que estaba encarcelado. Pablo no estaba pensando en qué habría de pasar con su vida. Él estaba pensando en el mismo mensaje que le dio vida eterna a él, para que otros pudieran también regocijarse junto con él. A través de la historia sabemos de que Pablo terminó su vida en prisión y después él terminó siendo decapitado por orden del emperador Nerón. Pero estas circunstancias, hermanos, no detuvieron al apóstol Pablo para que él se regocijara en Cristo y que fuera proclamado. Ahora, yo los invito, yo los animo a que evalúen su condición ahorita, sus circunstancias, que vea usted cuál es su situación. Pero no solo vea esos obstáculos que tiene, sino que pueda ser a través de la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, ser creativo, ser creativa y emplear todas estas herramientas que el Señor nos ha dado para compartir el Evangelio. No podemos quedarnos quietos, hermanos. Recuerde, si la iglesia se detiene, el evangelio se detiene.
Y cuando digo la iglesia, si usted se detiene en compartir el evangelio, el reino de Dios se detiene, hermanos. Y esto es un lujo que no nos podemos dar. Ningún cristiano se puede dar este lujo. No piense en sus limitaciones. Yo le animo de que vea el poder de Cristo a través de ese sacrificio que Él hizo. Y que ese sacrificio se consumó cuando Él resucitó y fue elevado a los cielos. Él está en su trono y está reinando. Y lo está llamando a usted para que usted pueda también ser parte del engrandecimiento de su reino, y que Cristo sea glorificado y que usted sea regocijado. ¿Se está regocijando entonces usted en proclamar a Cristo en medio de estas circunstancias? Mi deseo, hermano, es que sí. Mi deseo es que usted no desaproveche cada momento que tiene para compartir su fe y compartir lo que está recibiendo a través de estos estudios bíblicos, a través de los mensajes que transmitimos los domingos, hermanos. Porque esto no es difícil de hacer. Esto no es difícil de hacer. Le animo a que lo haga y así regocijarse conmigo. Y regocijarse con el apóstol Pablo también, y regocijarse con todo el cuerpo de Cristo. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos. Vamos a orar para concluir con este estudio. Dios nuestro, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor. Padre Celestial, sabemos de que hay verdades eternas en tu palabra y que nosotros estamos llamados, Señor, a compartirlas. Y yo te pido, Señor, específicamente por mis hermanos, por los hermanos de Green Hills, comenzando con los hermanos de Green Hills, Señor, de que vos les des, Señor, ese espíritu de valor, ese espíritu, Señor, de contentamiento, ese espíritu de gozo, ese espíritu de regocijo, Padre Celestial, para que ellos también, Señor, junto conmigo, compartamos, Señor, tu evangelio, tu salvación, Señor, tu mensaje que puede cambiar eternamente las vidas de aquellos que todavía están en oscuridad.